Bien, antes de la prédica, quiero tomarme 5 minutos para hacer una reflexión y dar una idea muy breve de por qué estamos aquí. ¿Qué es el culto? Se supone que todos sabemos por qué estamos aquí. No necesariamente. Dentro de las muchas cosas que puede significar venir un domingo a congregarse, estar como iglesia, se le llama servicio o culto porque es un tiempo de adoración. ¿Y por qué es un tiempo de adoración? Porque a diferencia de cualquier otra actividad en la tierra, la iglesia del Señor Jesucristo que Él redimió con su sangre, compuesta por sus hijos, reconciliados con Dios, justificados, regenerados, es un grupo de personas que cuando se reúne, Dios está en medio de ellos. Y lo importante, como ustedes han oído seguro, no es los que no están, ni cuántos están. Lo importante entonces en el culto es qué hacen los que están, si saben que Dios está en medio de ellos. Sofonías 3:16, Jehová está en medio de ti como poderoso gigante. Él salvará, Él se gozará en medio de ti con alegría. Él se regocijará sobre ti con cánticos. Anunciaré a mis hermanos tu nombre, dice Jesús, en medio de la congregación te alabaré. Ahora, el hecho de que Dios esté en medio de nosotros demanda de nosotros preparación espiritual, preparación emocional, preparación mental y preparación física. Porque el clima, mi cuerpo, mi salud, la gente, el que está al lado inexpresivamente, mis emociones, todo se confabula para no reconocer a Dios y no adorar a Dios como es digno de su nombre. Por eso es que el salmista se decía a sí mismo: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. No podemos asumir que porque venimos ya Dios es adorado como Él es digno y que Él es glorificado. No. No podemos asumir que porque sabemos que todo es por gracia ya va a suceder. No la podemos dar por hecho. Tenemos que prepararnos. Y la preparación es tan difícil, es tal que realmente el único que nos puede preparar para adorar a Dios en espíritu y en verdad es el mismo Espíritu Santo. Y si es Dios mismo el que tiene que preparar nuestros corazones, entonces, número 1, tenemos que, antes del culto, orar mucho. Orar porque uno viene y dejó en la casa el perro, las habichuelas ablandándose, la deuda que tiene, el cansancio, los afanes, etc. Las familias deben orar. Los pastores deben orar, los músicos, los que dirigen deben orar, para que todo en mi ser esté listo para glorificar a Dios. Amén. El Espíritu Santo demanda de nosotros cosas que a veces nuestra cultura, voy a decirlo así, eclesiástica, ayuda, o como dicen los teólogos dominicanos, desayudan. Una actitud, voy a llamarle para los más teólogos, cesacionista. Uno viene y Dios hará. Una actitud de alguien que cree en la actividad presente, continua, vital, poderosa, activa del Espíritu Santo, es una actitud de expectación, de oración, de dependencia, de espera. Es diferente, ¿verdad? Dios está en medio nuestro, amén. Vamos a orar. Padre, alza nuestros ojos y nuestro corazón. Ayúdanos hoy
a maravillarnos de ti, de tu grandeza. Ayuda a nuestro corazón para que las experiencias del mundo que nos han dado lamento, tú las desplaces y se cambie nuestro lamento en baile, en alegría, en gozo. Que yo pueda hoy decir, tú me has alegrado, tú me has renovado, tú me has salvado. Como decía el salmista, por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Sabemos que tú estás en medio nuestro, Señor, y que eso produzca en nosotros reverencia, asombro, gozo, expectación, hambre, sed, adoración, regocijo, deleite, amor. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor. Ayúdanos a que nuestra alma se goce en ti. Que la luz de tu Espíritu Santo abra nuestros ojos. Que la luz, el calor de tu Espíritu Santo inflame nuestros afectos. Disponga nuestra voluntad. Levante aún nuestros cuerpos. Oh Señor, fija mis ojos en ti, Señor. Porque tu palabra dice, los que miraron a Él fueron alumbrados. Aleluya. Gracias, Jesús. Que sea un día de gozo, Señor, y que tu Espíritu Santo nos comunique tu palabra con poder, con luz, con efectividad, que cumpla tu propósito. Ayúdanos por tu misericordia en el nombre glorioso, triunfador de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, y buscar en el Evangelio de Juan. Vamos a leer Juan capítulo 3. Vamos a leer Juan capítulo 2, porque el texto realmente empieza, el mensaje empieza en Juan 2:23 hasta capítulo 3, versículo 21. Estamos en esta serie encontrándonos con Jesús. Como dijeron aquellos griegos, fueron a la fiesta, fueron hasta Jerusalén, fueron a celebrar la Pascua, hallaron un fiestón, pero ellos dijeron, queremos ver a Jesús. Wow. Juan 12. Queremos ver a Jesús. Y le vamos a llamar este mensaje encontrándonos con Jesús para tener vida eterna. Juan 2:23. Cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él.
Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió: ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar o condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio o la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Los otros días, justo esta semana, ustedes saben que en las redes sociales pasan todo y apareció alguien contando un chiste que decía, él dijo lo siguiente: un hombre judío fue donde su rabino, a la sinagoga, escandalizado, y le dijo: rabino, tengo un hijo que tiene unos amigos cristianos, fue a la iglesia y ahora mi hijo es cristiano. Y el rabino le dijo: cállate, muchacho, que yo también tengo un hijo que fue a la iglesia con sus amigos y ahora es cristiano. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a rezar, vamos a orar. Y se pusieron a orar y Dios le dijo: espérense, cállense, que yo también tengo un hijo que fue a la iglesia y ahora es cristiano, refiriéndose a Cristo. Y eso es lo que vemos aquí en este pasaje, cómo realmente el Hijo de Dios crea lo que llamamos el cristianismo. ¿En qué consiste el cristianismo? ¿Cuál es el pasaje más conocido de la Biblia? Juan 3:16. ¿Y alguna vez te has preguntado por qué Juan 3:16 es el versículo más conocido de la Biblia? ¿Por qué será? Yo creo que con justa razón, este es uno de los versículos que mejor encierra el corazón del Evangelio. Me parece que muy pocos pasajes muestran la luz del Evangelio, de la gloria, de la gracia de Dios en Jesucristo, como Juan 3:16. Solo Juan 3:16 merecería toda una prédica, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, tenemos aquí varios temas y muchos versículos para ver un solo mensaje. Les voy a dar una pista. Para entender este capítulo, si este fuera uno de los yo soy de Jesús, esta revelación diría: yo soy la serpiente que Moisés levantó en el desierto. Porque de eso se trata. Ese es el centro de este pasaje. Pero aunque faltó esa declaración de Jesús, se trata de eso. Y ahora lo vamos a ver. Estamos en una época de popularidad del ministerio de Jesús. Las señales, los milagros y las multitudes andaban a diestra y a siniestra. Aún algunos líderes religiosos estaban maravillados de los milagros y las enseñanzas de Jesús. Nicodemo debe de haber sido de todos los líderes religiosos el más impactado y atraído por Jesús, abierto a creer en Jesús. Y Jesús, en su amor por él, quiso mostrarle el camino para ser verdaderamente salvo, es decir, solo a través de él mismo. El Evangelio de Juan, de manera particular, no solo enfatiza las actividades o los milagros de Jesús, sino que introduce diálogos y discursos aún dentro de esos milagros más ampliamente que los otros evangelios. Y lo hace con el propósito de mostrar más la deidad de Jesús y la gloria de Jesús, y no solo las actividades de Jesús. Es decir, que Juan une la naturaleza de Jesús como Salvador, y en este caso la une con la necesidad más profunda del ser humano y más desesperante, la cual es nacer de nuevo. Y ante la desorientación, la ignorancia de Nicodemo, Jesús no solo dice dos o tres cosas. Jesús explica el Evangelio de una manera que resalta lo que todo el Evangelio de Juan resalta: la gloria, la naturaleza divina de Jesús. Ya él había anunciado desde el capítulo 1 que a partir del comienzo de su ministerio verían el cielo abierto y ángeles subiendo y bajando desde el cielo sobre el Hijo del Hombre. Y eso es parte de la característica celestial, espiritual, de la presentación que hace Jesús del Evangelio aquí en Juan 3. En Juan 20, versículo 30-31, se explica el propósito de todo lo que ocurre en el libro. Dice: hizo Jesús muchas otras señales, que de hecho no cabrían, dice, en el mundo, pero las que se han escrito están ahí para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Señales para ver la deidad de Cristo, y al creer en ese Cristo divino tengamos vida en su nombre. Y eso hizo Jesús. Aquí vemos a un líder judío que se acercó a Jesús, él con toda su buena intención, pero por más teología, judaísmo, conocimiento, reverencia, admiración que tenía, su perspectiva era terrenal. Y Jesús no iba a comprometer la naturaleza celestial de su persona y de la vida eterna. Y fue, como se dice, le mata el gallo en la funda. Es decir, fue radical, fue claro. Y Juan nuevamente
que lo hace varias veces en este evangelio, enfatiza la fe insuficiente y engañosa de las multitudes y también de Nicodemo. Eso ahí fue que comenzamos leyendo. Dice los primeros versículos que creyeron en él, pero como que a Jesús no le gustó esa creencia o esa fe. Jesús entonces dejó perplejo a Nicodemo, pero era necesario. Vamos ahora a ver por partes. Lo primero que vemos aquí es que para encontrarnos con Jesús, para tener vida eterna, necesitamos reconocer la necesidad de vida eterna, nuestra necesidad de la vida eterna. Y aquí tenemos al gran Nicodemo, judío de judíos, circuncidado. La circuncisión era la señal que garantizaba que ellos eran el pueblo escogido de Dios. Era religioso, era fariseo, era teólogo, era un líder gobernante entre los judíos. Es decir, que pertenecía al Sanedrín, conocía acerca del reino de Dios, porque la palabra regeneración para un judío, cuando usted quiera buscar a Mateo 19, 28, Jesús le dice: en la regeneración en el reino todo será así, así y asá. O sea que para un judío la regeneración, la renovación de todas las cosas, vendría con el reino futuro. Y era alguien muy reconocido. Las versiones en inglés dicen: ¿eres tú el maestro de Israel y no sabes estas cosas? O sea que era ahí la mayor autoridad y encima reconocedor de Jesús. Simpatizaba con Jesús. Tú has venido de Dios. Tenía todo para ser el candidato ideal para el reino de Dios, ¿verdad? Externamente, no le faltaba nada para poder decir que era parte del reino de Dios. Pero espérate, Jesús, acabo de decir lo que te he visto hacer, que yo creo en ti, que tengo afinidad con las cosas divinas, conozco la Biblia, desciendo de Abraham, y tú me dices que si no nazco de nuevo no puedo ver el reino de Dios. Y por lo que parece decir el texto, este era un tema desconocido para Nicodemo. ¿Qué? Mira, yo te puedo citar y discutir todo el Antiguo Testamento y ahora tú me sales con una que yo no sabía, que tengo que nacer de nuevo. Así es, tú tienes a Moisés, tú tienes la circuncisión, tú tienes las señales que yo he hecho, igual que los demás, y a la vez, Nicodemo, no tienes nada. Tienes que nacer de nuevo. Estás tan cerca del reino de Dios y a la vez tan lejos, porque te falta lo único que te puede hacer entrar en el reino de Dios: nacer de nuevo. ¿Qué pasó ahí? Jesús le está enseñando a Nicodemo cuán inútil, inservible son todos sus méritos, sus conocimientos, sus virtudes, su herencia judía, su teología, su estatus. Eso es como que ustedes tengan un auto Porsche del año, recién compradito, y usted vaya al mecánico y el mecánico le diga: ese auto no sirve. O como que usted tenga un auto nuevo, ese Porsche, y vaya donde Jesús y le diga: Jesús, ven, sube conmigo que nos vamos para el cielo. Y Jesús le diga:
Yo no puedo ir en ese auto contigo, ese auto no sirve, no te va a llevar al cielo. Guay. ¿Y qué? ¿Y cómo podemos ir? En uno que se llama nacer de nuevo, o que se llama nacer de arriba. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús le está haciendo ver que uno sin nacer de nuevo está contaminado, está muerto, está perdido, es un pecador. O sea, tú eres carne. Lo que es nacido de la carne está corrompido, está muerto, está fallido, no tiene nada bueno. Por lo tanto, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Tú sabes qué es lo único que puedes hacer, Nicodemo, con tu linda carne judía y teóloga? Botarla a la basura. No me la traigas. No sirve para entrar en el reino de Dios. ¿Qué necesito entonces? Ayúdame a mejorar. Lo que necesito es nada más y nada menos que volver a nacer. Eso es todo. Ese milagrito. ¿Qué? Así es. Le está haciendo ver cuán muerto, cuán incapaz es él de tener en él algo para entrar en el reino de Dios. ¿Cuál es la verdad, hermanos, de lo que somos ante Dios? ¿Qué hay en nosotros para que Dios nos acepte en su reino? Esto se conoce en jerga teológica como la doctrina de la depravación total. Es decir, que el primer problema que Nicodemo tiene, al igual que nosotros, es que no podía ver cuán depravados somos, cuán pecadores somos, cuán incapaces somos, cuán inútiles somos, cuán mal estamos, cuán muertos estamos. Es decir, que en ti y en mí no hay nada, de nada, de nada, menos nada, sobre nada, por nada que contribuya en nuestra salvación. Es tan nada que alguien te tiene que resucitar. ¿Qué hay antes del nacimiento? Nada. A mí me gusta cuando se habla del creador y del Big Bang y de la evolución. Y yo no puedo porque, a ver, yo digo, ¿la nada crea algo? ¿La nada crea algo? Por definición, la nada es nada. En ti, Nicodemo, hay nada. De nada, por nada, más nada, sobre nada. Alguien tiene que hacer un milagro en ti. Y el primer problema que tenemos nosotros es este. Y muchas veces de manera especial los que han nacido en la iglesia no han robado, no han matado, no se han drogado, conocen la Biblia y pueden estar como Nicodemo, nada de nada. Pero ¿cuál es la verdad que nos enseña la doctrina de la depravación total? Número 1, hemos heredado la culpa de Adán. Romanos 5:12. Número 2, hemos heredado la corrupción de Adán. En pecado me concibió mi madre. Somos pecadores por naturaleza. Salmo 51:5. Número 3, encima de eso todos hemos pecado. Romanos 3:23. Número 4, un solo pecado ya nos descalifica o nos hace merecedores del castigo eterno porque Dios es santo y Dios es justo. Y si no se siente suficiente aplastado e inútil con eso, número 5, en nuestra naturaleza no somos buenos porque todas nuestras acciones, pensamientos y deseos están manchados por nuestra naturaleza pecaminosa, engañosa y egoísta. No, ¿saben qué dice la Biblia?
No lo ponga en las tarjetas de regalo, pero dice, no hay bueno ni uno solo. A una todos se hicieron inútiles. No hay quien busque a Dios. Y lo interesante es que a veces sabemos eso, Romanos 3, del 10 al 12, pero no lo aceptamos. No lo aceptamos. Y ese es el gran problema hoy en día. Por alguna razón tú te crees bueno o con méritos ante Dios. Crees que porque estás haciendo una buena vida, te estás esforzando y eres una buena persona, ya tienes todo y no reconoces cuán pecador eres hasta que no veamos cuán perdidos estamos, cuán pecadores somos, cuán incapaces somos para salvarnos. No veremos el milagro que necesitamos, cuánto necesitamos que Dios nos dé nueva vida. Así que esto es lo primero. Jesús frenó en seco a Nicodemo y le hizo ver cuán perdido estaba, tan cerca y a la vez tan lejos. Lo hizo haciéndole ver su necesidad de nacer de nuevo. Ahora Jesús comienza a explicarle qué es esto de nacer de nuevo, que el término significa nacer de arriba, pero también nacer otra vez, las dos cosas. Primero vimos que para encontrarnos con Jesús, para tener una vida eterna, necesitamos reconocer la necesidad de la vida eterna. Y la palabra que vamos a repetir mucho es necesidad. Segundo, necesitamos pedir el milagro de la vida eterna. Versículos del 3 al 10. Número 1, Nicodemo, tú no puedes alcanzar la vida eterna. Número 2, Nicodemo, solo se alcanza la vida eterna por un milagro. Nacer de nuevo. Esta respuesta agarró por sorpresa a Nicodemo y lo dejó desarmado. ¿Qué es el nuevo nacimiento? A partir del versículo 3. Ser renacido, ser recreado, ser resucitado espiritualmente. Nosotros tuvimos un nacimiento, pero fue físico, no fue espiritual. Cuando tu mamá te dio a luz, si él dijo, ¡ay, nació un hijo de Dios! Mentira. No nació un hijo de Dios. Nació una creación de Dios, un ser humano, pero hasta ahí nomás. Nacer de nuevo es adquirir por primera vez vida espiritual, virtud y naturaleza espiritual, o recibir la vida de Dios, el aliento de Dios, el Espíritu mismo de Dios en nuestro ser. Nacer de Dios, literalmente. Adquirir una naturaleza, un poder y una vida espiritual, divina. Es una transformación milagrosa, poderosa. Se crea algo nuevo en nosotros que es vida verdadera. Una nueva vida o virtud con nuevas inclinaciones, con una nueva sensibilidad, con nuevos afectos, con nueva visión o perspectiva. Comenzamos a creer, a conocer, a entender a Dios, a anhelar a Dios. Hay varios pasajes, si está tomando nota, que literalmente hablan del nuevo nacimiento. Tito 3,
versículo 5, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo que Él derramó abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Primera de Pedro 1:23 también dice, siendo renacidos, no de una simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible por la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, porque a veces uno puede pensar, bueno, ese término suena bien, pero no es bíblico, el del nuevo nacimiento o la regeneración. Sí, Santiago 1:17, toda buena dádiva desciende de lo alto del Padre de las luces. Él, en el ejercicio de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Segunda de Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, oh, qué lindo es estar en Cristo. Entonces ahí dice, nueva, ¿qué? Criatura es. Otras versiones dicen, nueva creación es. Gálatas 6, verso 15, ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, solo una nueva creación. Y el pasaje por excelencia que lo vamos a dejar para el final es Juan 1:12 y 13. Así que antes de ser regenerado, tú no estabas más o menos bien, más o menos vivo, más o menos cristiano. Te faltaba así nomás, no, ya está llegando, ya casi, hay que hacerlo miembro. No, antes de nacer de nuevo, tú estabas morido, muerto, muertecito. Entonces, ¿qué vas a hacer con un muerto? Un muerto habla, piensa, ama, estudia, crece, come. No, un muerto está muerto. Y cuando Dios te vivifica, cuando Jesús te toma, todo empieza, te resucita. No es que ahora que soy cristiano la vida es mejor. Antes yo estaba medio confundido, yo era medio loco, pero ahora estoy mejor. Tú eras nada y ahora estás vivo, más vivo que nunca. Fuiste resucitado. El verdadero cristianismo está compuesto por gente transformada por el poder de Dios, que ha adquirido una nueva vida por milagro de Dios, que experimenta una nueva naturaleza, un poder transformador dentro de ellos, que es la misma vida de Dios en ellos. Yo no sé cómo decir esto. Felizmente Juan en eso es un teólogo muy profundo y lo repite en el Evangelio de Juan y en Primera de Juan. Dice, tenemos la vida, tocamos la vida, conocimos la vida, en Él está la vida. ¡Wow! Es decir, la vida cristiana consiste en tener vida. Qué sencillo suena. Vida espiritual. ¿La tienes? ¿La sientes? ¿La experimentas? ¿La disfrutas? ¿La reconoces? Una definición natural de diccionario de la palabra vida. Le doy. Conjunto de experiencias producido por el contacto con el mundo que nos rodea. Es decir, la vida que tú sientes, disfrutas, experimentas, gozo, alegría, tristeza, es producto de si estás en un lugar hermoso, si vas a la playa, te sientes feliz, si comes, te sientes feliz, si estás con tus familiares, con tus amigos, te sientes feliz, buscas lugares,
personas y experiencias que te hagan sentir vivo. Tú haces cosas, a ver si lo digo de esta manera, todo lo que tú haces es para sentirte vivo, para sentir vida, ¿ok? El trabajo, el dinero, el entretenimiento, el gastar. Pero en ese sentido, en términos bíblicos, la vida consiste en conjunto de experiencias, sentimientos, afectos, impulsos y formas de vida producidas por nuestro contacto con Dios, quien nos da de su propia vida, que es una vida más profunda, más buena y más feliz. Amén. Ya no necesitas estar en la playa, tener dinero, gastar y siempre disfrutar para sentirte vivo. Ahora tienes a Dios y es Dios que te da una vida que te hace sentir vivo, poderoso, feliz, santo, nuevo. Amén. Wow. ¿Tienes vida? Y aquí dice que, ¿y cómo es esto? ¿Cómo es el nuevo nacimiento? Es una obra única y completa de Dios de principio a fin. Es incomprensible, misteriosa, milagrosa, soberana, invisible, pero real y poderosa y evidente. No sabemos cómo Dios lo hace, cuándo Dios lo hace, cómo Él lo hace, pero se experimenta su obra en nosotros. Uno no hace nada para nacer. Él nos hace nacer. Quiero aclarar rapidito porque surge la pregunta, ¿qué significa esto de nacer del agua? Algunos dicen, yo no creo, que se refiere al bautismo en agua. Y no creo porque Pablo dijo en 1 Corintios 1:17, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Otros dicen que el agua significa el primer nacimiento natural, donde la criatura está rodeada de agua y cuando la mujer, ¿cómo se le dice? ¿Rompe qué? Fuente, sale del agua el niño, ¿verdad? Pero yo creo que el pasaje es eminentemente, está hablando de lo espiritual, no del primer nacimiento. Pero algunos creen, otros dicen que es nacer de la palabra de Dios. Puede ser, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Pero para Nicodemo, cuando le hablaron de eso, ¿en qué pensó Nicodemo? Nicodemo pensó en Ezequiel 36. Anótelo, se lo voy a leer rapidito. Donde ya Dios lo había prometido. En Ezequiel 36, versículo 24, dice, porque los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras y los llevaré a su propia tierra. Entonces los rociaré o esparciré sobre vosotros agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Y además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Habitarán en la tierra que di a sus padres y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Eso es lo que Nicodemo entendió como nacer del agua. Si tiene que ver con la palabra del Evangelio puede ser, pero no quita el énfasis de que es una obra del Espíritu Santo. Los resultados del nuevo nacimiento no los puedo decir ahora. Conocer a Dios, percibir a Dios, amar a los hermanos. Nuestra relación con el pecado cambia radicalmente. Vencemos el mundo, vencemos al maligno. Este es el segundo problema hoy en día. Confundimos el tener una buena vida, el tener momentos de felicidad, de alegría, aún por estar en la iglesia y de satisfacción, con tener vida espiritual de Dios.
son dos cosas diferentes. Usted puede tener una buena vida, una vida feliz, ser religioso y no experimentar la vida de Dios. Tercero, vamos a Juan 3. Para encontrarnos con Jesús para vida eterna, y esto va a ser muy breve, necesitamos conocer la encarnación o personificación de la vida eterna. Juan 3, versículos del 11 al 13. Y aunque esto es muy breve, esta es la clave de todo el pasaje, de todo el capítulo. A pesar de que esto de nacer de nuevo es wow, contundente, ¿qué hace aquí Jesús? No sé cuántos se acuerdan cuando compartimos a Juan 6, cuando él dijo: yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Aquí dice algo muy parecido. Jesús le vuelve a hablar de él mismo como aquel que es del cielo, que descendió del cielo, mire el verso 11, y que volvió a subir al cielo. Y eso es lo más crucial aquí, de eso se trata todo, de reconocer qué es lo que Juan está diciendo acerca de Jesús. A ver, Jesús le dice: te he dicho cosas celestiales en términos terrenales y tú no las entiendes. Claro, tú no sabes nada. Yo sí sé lo que te estoy diciendo, porque yo hablo de lo que sé, de dónde vengo. Yo soy el que trae a la tierra las cosas celestiales como el nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque yo vengo del cielo y por eso sé lo que te estoy diciendo. ¿Quién vino del cielo? Jesús. ¿Qué está diciendo él con eso? Que él es divino. ¿Verdad? En el principio, Juan es tremendo. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y comienza su primera carta igual: lo que hemos visto y oído con nuestros oídos y tocaron nuestras manos, tocante al Verbo de vida. La vida fue manifestada y la hemos visto. Lo que Jesús acaba de decir es que yo te hablo de las cosas del Espíritu, como el nacer de nuevo, y del verdadero reino de Dios, porque yo soy el que he descendido del cielo para dar testimonio de estas cosas. Y añade: pero ustedes, metió a Nicodemo en la misma bolsa de los judíos, no reciben mi testimonio. A ver, ¿cómo? Acaba de decir Juan que las multitudes creyeron en él. Nicodemo le acaba de decir: tú vienes de Dios, y Jesús le dice: no creen en mí. ¿Por qué? Porque se maravillaron de las señales, pero no creían que Jesús era Dios, el Hijo de Dios, el Mesías, la encarnación de Dios. Ese era el gran problema. ¿Ok? Compara el énfasis de los versículos anteriores. ¿Vieron las señales? Incluyendo Nicodemo creyó. Con la experiencia de nacer de nuevo. No es lo mismo. Y con la afirmación de Jesús que no recibieron su testimonio, o sea, de su deidad. ¿Ven para dónde va la cosa? A ti te puede gustar el cristianismo, Nicodemo. Tú puedes aplaudir cada vez que hay señales y puedes ser el que más notas tome de mis sermones, pero no has nacido de nuevo. Y no has nacido de nuevo porque primero tienes que reconocer quién soy yo. Hay personas aún en la misma iglesia que no han hecho de Jesús lo que deben hacer de él. Jesús no ha venido para ser tu Santa Claus, tu terapeuta, tu hacedor de milagros para sacarte de todos los problemas. Lo que tanto te hacía falta para vivir mejor. Jesús no ha venido para él vivir alrededor de ti. Jesús es Dios, es el Hijo de Dios,
es el verbo de vida, es el Señor. Pero pasemos al último punto. Cuarto, para encontrarnos con Jesús, acabamos de decir lo tercero, necesitamos conocer la personificación de la vida eterna, la encarnación de la vida eterna. Y cuarto, necesitamos aceptar el regalo de la vida eterna, desde el versículo 14 al 21. Ahora entonces Jesús le dice a Nicodemo qué hacer para tener la vida eterna. Y gloria a Dios por esto. Vean la conexión, por favor. Versículo 13. En el versículo 13 vemos la provisión de la salvación. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, es decir, resucitado y exaltado, para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Ahí sí se le prendió el bombillo a Nicodemo. Es decir, Números 21, el pueblo fue castigado. Dios envió serpientes ardientes por todo el campamento y al que mordía, moría, mortal. Pero le dijo a Moisés, prepárate una serpiente de bronce, una serpiente que es símbolo del Salvador, de Jesucristo, ¿se da cuenta? Y ponla en una, ¿cómo se dice? Un asta, una vara, arriba. Y si a alguien lo pica la serpiente mortal, que mire a la serpiente y será librado de la muerte. Y ahora Jesús dice, yo soy ese cumplimiento. La provisión de la salvación, la deidad de Jesús, su resurrección y exaltación es, Nicodemo, esa es la garantía de la salvación. Te acabo de decir, tú no tienes nada para ser salvo. Te maté. Y ahora te estoy diciendo que la exaltación de Jesús es la provisión y la garantía para tú adquirir vida eterna. Ya no es haciéndote religioso, haciéndote evangélico, haciéndote miembro de la iglesia Oasis, naciendo en un hogar cristiano, yendo al colegio Oasis Christian School, estudiando teología, siendo reformado. Ya no. Mira, ¿dónde adquieres la vida eterna? Tremendo. Entonces, verso 16. El origen de la salvación o la razón de la salvación. ¿Y sabes por qué, Nicodemo? Hay salvación. Aunque tú no puedes hacerte nacer de nuevo para entrar en el reino. ¡Ay, pero adivina qué! De tal manera amó Dios al mundo que, ¿sabes qué hizo? Entregó, dio a su único Hijo, a Jesús, el Hijo de Dios, el Dios hombre. Lo sacrificó, lo regaló, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. La salvación se origina en el amor de Dios por el hombre desobediente y caído. Nicodemo, tú estás más muerto que un grano de arena, pero Dios te amó y envió a su Hijo por ti. Si tú crees en Él, tendrás vida eterna.
Dios regaló. La salvación, como dije, se origina en el amor de Dios. La salvación se concentra en la única dádiva y sacrificio de Dios, el Hijo. Dios solo pidió que creyeran, confiaran en la provisión que Él dio. Es decir, la salvación se aplica por el confiar en Dios. Y Dios prometió la regeneración o el regalo de la vida eterna y librarnos de la condenación y las consecuencias del pecado. ¿Qué descripción más hermosa y sublime del Evangelio? Juan 3:16 tiene las palabras más grandes del diccionario. La palabra Dios, la palabra amor, la palabra mundo, la palabra creer, la palabra hijo y la palabra vida eterna. Aunque te olvides de todo el diccionario, nunca te olvides de esas palabras. Si tienes esas palabras, tienes a Dios, tienes la salvación. Wow. Esta es la única manera de explicar el porqué de la salvación. Fuera de Juan 3:16 no tengo explicación. Verso 17, el alcance y propósito de la salvación. El Evangelio es buena noticia porque tiene la intención y el poder en Cristo de salvar a todo el que cree. La invitación es genuina y es real. Todo aquel que cree será salvo. En Cristo hay perdón y salvación genuina y realmente. Este es el llamado del Evangelio. Es real, es genuino, y si es real, es urgente y tiene consecuencias. Verso 18 al 20, la justa razón de la condenación. El Evangelio condena. ¿Cómo así? Si Dios nos ha amado así y ha puesto toda nuestra esperanza y salvación de manera gratuita en su Hijo, entregándolo por nosotros, entonces ahora ser condenado consiste en rechazar a su Hijo o no creer en Él, no aceptar las buenas nuevas del Evangelio, no aceptar el perdón de nuestros pecados y la reconciliación que hay en Cristo. Y eso es completamente inexcusable, injustificable, inaceptable. Nadie podrá ser disculpado por no haber aceptado el regalo de Dios. No habrá hijo de creyente, no habrá persona en este mundo que se pare y te diga: ay, Señor, lo que pasa es que yo no entendí del todo. Mentira. Señor, lo que pasa es que yo tuve unos padres que eran hipócritas, eran fariseos. Señor, lo que pasa es que en las iglesias está llena de hipócritas y por eso yo no acepté. No va a haber excusa, porque aquí el pasaje dice que no es por falta de intelecto, de entendimiento, de oportunidad ni nada. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres, ¿qué? Amaron más las tinieblas que la luz. Nicodemo, se te acaba de dar la solución a tus problemas y a tu confusión. Se te acaban de dar buenas noticias. Jesús lo confrontó, anuló todas sus creencias porque lo amaba, porque quería su salvación. Y ahora sí llegamos a nuestro tema. O sea, a concentrarlo, a resumirlo. Nicodemo, la necesidad indispensable de la obra milagrosa del nuevo nacimiento en tu vida te tiene que llevar a mirar al único que trae del cielo esa obra divina. Y esto te tiene que llevar a creer en la deidad y resurrección del Hijo de Dios, que te garantiza que Dios te va a salvar y dar vida eterna, y de esta manera vas a poder entrar en el reino de Dios. Lo resumo poniendo una ecuación, no sé si la tienen ahí los proyeccionistas. ¿Está ahí? No, ahí no se ve bien, pero nada. Pecador sin remedio, más necesidad de regeneración, sobre el descenso y la exaltación de Jesús es igual a salvación por la fe. Reconocimiento de tu pecaminosidad,
mas tu impotencia de nacer de nuevo, sobre fe y confianza en Jesús, es igual a vida eterna. El amor del Padre, más el sacrificio del Hijo, más la obra del Espíritu Santo, es igual a vida eterna. Nuestra necesidad indispensable de entrar al reino de Dios nos lleva a la necesidad indispensable de nacer de nuevo, y esto nos lleva a la necesidad indispensable de recibir perdón y vida eterna por la fe en Cristo, lo que nos lleva a la necesidad indispensable de reconocer la grandeza de la persona y la obra de Cristo. ¿Cuál fue el propósito de todo este mensaje? Voy a mencionar 4 cosas. Número 1, para estar seguros de que tenemos la vida eterna, tenemos que examinar cuán pecaminosos, cuán impotentes nos vemos o cuán buenos y suficientes nos vemos. Y pudiera ser que algunos no hayan hecho realmente ese examen. No, yo soy bueno, no, sí, yo trato. ¿Y cómo estás? ¿Y cómo está tu vida cristiana? Bueno, esta semana he orado un poco menos, pero allá voy. La próxima me recupero. ¿Qué? Segundo, tenemos que volver a examinar cuánto estamos disfrutando de la regeneración y la vida espiritual para ver si la hemos recibido o no. Tercero, tenemos que volver a confiar y abrazar la sencillez del Evangelio, la belleza del Evangelio, que está basado en el amor de Dios, la suficiencia de Cristo y el confiar en Él. Y cuarto, tenemos que examinar si estamos disfrutando de todos los beneficios presentes de la vida eterna. Vamos a concluir viendo un versículo, Juan 1, después que Juan introduce a Jesucristo, el verbo divino, el verbo que desciende del cielo, el verbo encarnado, la luz que viene al mundo, aquel que trae la gloria de Dios a los hombres, dice: a lo suyo vino, verso 11, pero los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, la Reina Valera dice: a los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Juan 3:16. Pero, verso 13, aquí lo pone al revés que Juan 3. ¿Ven qué interesante? Los cuales no nacieron o no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Entonces, ¿cuál es el orden? En Juan 3, primero pone la necesidad de nuevo nacimiento, y después pone la obra de Jesús en la cruz, y aquí lo pone al revés. Pero van juntos. Ese es el punto. Había un niño, oí una historia, que vendía periódicos hace comienzo del siglo pasado, en la ciudad de Chicago, y en invierno hacía un frío tal y nieve que el niño estaba tan congelado, tan frío, que ya ni vendía. Y muerto del frío se acerca a un policía y le dice: señor policía, ¿no habrá un sitio donde yo pueda ir a abrigarme del frío, que sea tibio, cálido? Porque yo vivo en la calle, yo duermo en una caja ahí en la esquina. Y el policía le dice: sí, mira, ¿ves esa casa blanca allá al fondo? Toca la puerta y cuando te abran di Juan 3:16. Oh, el niño no sabía que era Juan 3:16.
Pues el niño va, toca la puerta, sale una señora y él dice, Juan 3:16. Oh, sí, dice la señora. Le abre, lo deja entrar y lo lleva frente a una chimenea. Lo abriga. El niño dice, wow, yo no sé qué es Juan 3:16, pero hace que me den refugio y calor y una casa. Entonces se encuentra de nuevo con la señora y le dice, mire señora, tengo hambre. Tengo 2 días sin comer nada. Oh, me hubieras dicho, no te preocupes. Lo lleva a la cocina, una mesa enorme, con de todo. Ahí había hasta mofongo. Y el niño come hasta que pierde el conocimiento. Y entonces él dice, oh, no sé qué es Juan 3:16, pero esa frase me hizo encontrar comida. Y después viene la señora y le dice, ¿estás cansado? No, primero, ¿estás sucio? ¿Quieres ropa? Y él le dice, tengo una semana sin cambiarme. Realmente nunca en mi vida he tomado un buen baño. Y lo lleva a un baño, a una, ¿cómo se dice? Una tina, una bañera tibia, calientita. Y se pasa ahí 2 horas. Y él dice, wow, nunca me había limpiado tanto. Yo no sé qué es Juan 3:16, pero con esa frase me limpio por completamente y me dan ropa. Y de ahí la señora le dice, ¿tienes sueño? Sí, yo duermo en el piso. Y lo llevo a una habitación con una cama acolchada, alta, con chimenea, llenas de colchas. Y el niño dice, yo no sé qué es Juan 3:16, pero me ha hecho reposar, me ha hecho descansar. Y al otro día la señora le dice, si quieres puedes quedarte aquí para siempre. Oh, con todo lo que quieras. Y el niño dice, yo no sé qué es lo que es Juan 3:16, pero me ha dado esta casa para siempre. Eso es Juan 3:16. Ese es Dios. Ese es Cristo. Ese es el Evangelio. Eso es encontrarnos con Jesús. El domingo anterior nos quedamos maravillados. ¿Se acuerdan el pasaje en Marcos? Que salió poder de Jesús. Por ver el poder que hay en Jesús para resolver cualquiera de nuestras situaciones y lo disponible que está ese poder para los que lo buscan adecuadamente. Hoy hemos visto la vida que hay disponible en Jesús para nosotros. Un gran pecador necesita una gran regeneración y por eso necesita un gran Salvador. Pero está ahí. Tener la vida eterna, tener la vida de Dios es algo disponible, real, glorioso, transformador. Es mucho más que todo lo que puedes disfrutar de este mundo. Pero tienes que examinar si lo has recibido. El amor del Padre se muestra en la persona y en la obra de su Hijo para que el Espíritu Santo hoy te dé nueva vida. Eso debería producirnos 2 aplicaciones más y termino. Eso debería producirte asombro, deleite, fe, adoración, reconocimiento y gozarte en ver tu incapacidad y en ver a Cristo. ¿Qué será de ti si te pierdes, si no tienes la vida eterna? Jesús le mató el gallo en la funda a Nicodemo porque lo amaba. Y por eso le explicó el verdadero evangelio, la verdadera forma de entrar al reino de Dios. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo con los demás. Ahí está. Tan sencillo, tan bueno, tan fácil, tan a la mano. Y no se lo ofrecemos a los demás. Si viene un Nicodemo nos asustamos. Y decimos, sí, Nicodemo, tú tienes razón. ¡Ay, qué lindo! Gloria a Dios que tú eres fariseo. No, tú.
en vez de decirle como Jesús le habló. Si Dios nos amó así, si Cristo se entregó de esa manera por nosotros, y si el Espíritu Santo puede hacer tal milagro de darnos vida, entonces ¿por qué nosotros no amamos un poquito más como Dios a los demás? ¿Por qué nosotros no nos entregamos un poquito más como Cristo? ¿Por qué no ofrecemos un poquito más la vida que Dios da? Vamos a ponernos de pie. Oremos. Señor, abre nuestros ojos para ver a Cristo, porque a veces esto es tan maravilloso que podemos no creer. Pero el regalo de Dios está aquí tan claro y contundente, porque dice, de tal manera nos amó Dios. Permítenos recibir la vida de Dios, la vida eterna, gratis, por la fe, y poner nuestra confianza en ti, Señor. Permítenos orar, anhelar la regeneración, buscarla en ti. Permítenos examinarnos si hemos estado o no disfrutando de la vida eterna. Señor, atrae a cualquiera que esté aquí, que no haya visto la obra transformadora de Dios en su corazón. Amén.